Hola, bienvenuto a este rincón artístico y escondido de YouTube. El día de hoy, como ya vieron en el título de este video, vamos a hablar de dos cosas. Este video pienso dividirlo en dos partes, así que saldrá como un poquito más largo. La primera parte vamos a hablar un poco de la acuarela, ya que me los pidieron en los comentarios, de cómo las uso, cómo es que es mi proceso y cómo hago combinaciones de colores, etcétera, etcétera. Y la segunda parte vamos a hablar de qué me pareció la película de El increíble castillo vagabundo de Estudios Ghibli. Por eso la ilustración de hoy va a ser acerca de esta película. Y pues empecemos. Bueno, para comenzar, primero debo decir que no soy muy buena enseñando. Todavía creo que no tengo las habilidades como para como transmitir de una buena manera como lo que hago o el proceso, pero voy a dar mi mejor intento. Para comenzar, debo decir que cuando yo empecé con la acuarela, siento que es como una técnica que se le debe de tener mucha paciencia y mucha práctica, porque es una técnica en la que necesitas crear como tu propio estilo o entender cómo funciona. Hay diferentes tipos de acuarela. Están el húmedo con húmedo, que es sobre un papel ya premojado o humedecido, se podría decir, y empiezas a aplicar color con un pincel con suficiente agua y color. Así esto se va a ir esparciendo y se van a ir creando más manchas y difuminados, mezcla de colores un poquito más orgánicas. Después está el húmedo por seco o seco por húmedo, que es cuando ya pintas, como se podría decir, como con un color de cómo es que quieres la ilustración o cómo es que un color predefinido de cómo es que quieres la ambientación de tu ilustración, y ya que esté seco, ahora sí empiezas a aplicar más colores. Y la última es seco por seco, de que empiezas directamente desde el papel seco con el color no tan, con los pinceles no tan húmedos, sino que poco a poco empiezas como a generar tus propias manchas o diferentes pinceladas, etcétera, etcétera. Yo el que uso son los dos últimos, que es el de seco con, bueno, dependiendo. La verdad es que dependiendo, a veces utilizo hasta las tres. Una vez lo intenté, que es en el video donde explico como las formas o consejos para empezar a dibujar. Ahí en ese video utilicé el húmedo por húmedo. El papel casi se me achicharra, pero le dio un acabado muy bonito. Pude hacer como muchas combinaciones de colores muy orgánicas. Lo que pasa es que para este tipo de técnica necesitas a lo mejor un papel un poquito más con más gramaje. Usualmente suelen utilizarse el mayor gramaje como de 300, ¿no? Y que sean pues de algodón, bueno, papel de algodón. Pero realmente sí y no, depende del acabado que quieras. Por ejemplo, si no quieres que se te chicharre tanto o se te arrugue tanto el papel, sí te recomendaría que utilices un gramaje más alto, porque en el que yo utilicé para este video creo que es como de 160 más o menos, 160 de gramaje, entonces es como menos de la mitad del de 300. Entonces aún así me funcionó, sí me asusté porque dije se me va a romper el papel, no va a aguantar. Se supone que es papel para acuarela, que también eso es algo muy importante. Siempre que vayan a utilizar acuarela, traten de usar papel de acuarela. Se puede hacer en otras técnicas, pero yo te recomendaría que primero empieces con papeles de acuarela. Si no tienes el dinero para comprar papeles más con mucho gramaje, pues hay papeles muy baratos que no tienen tanto y son suficientes, que es como el que yo utilicé. Y ya después puedes hacer hasta experimentos de qué papeles se pueden usar para acuarela, aunque no sean para acuarela. Pero bueno, volviendo al tema, depende del tipo de estilo que quieras lograr. Por ejemplo, mi estilo de acuarela es más, a veces intento hacerlo como muy suave, pero me gusta mucho que se vean manchas, que se vea como no tan liso, dependiendo de también el dibujo que quiera, pero usualmente me gusta jugar mucho con las manchas. ¿Por qué? Porque eso para mí siento que es como le da la esencia de la acuarela. Hay muchas técnicas que puedes hacer, pero
En lo personal, a mí me gusta más así. Aparte, siento que te diviertes más. Bueno, jugar mucho con la combinación de colores, de cómo es que estas se combinan y así, y cómo se crean manchas. Esto ayuda mucho el papel que no tiene tanto gramaje. A lo mejor, también una de las cosas, antes de que se me olvide que quiero mencionar, es de que si tienes acuarelas que no son pues de una tonalidad fuerte, una pigmentación fuerte, te recomiendo que utilices gramajes más bajos que los de 300, porque a mi experiencia yo tengo varios papeles que son igual de 300, tengo varios cuadernos así chiquitos que son de 300, me funcionan, les da un acabado muy suave por lo mismo, pero no tiene tanta pigmentación. ¿Por qué? Porque por estos papeles, al ser de gramaje tan alto, absorben mucho el color. Y si las acuarelas no son lo suficientemente pigmentadas, pues te va a absorber también el color. Entonces vas a tener que dar una y otra y otra y otra capa. Entonces esa es también mi recomendación, de que si tienes acuarelas que no son tan pigmentadas, te recomiendo que entonces no utilices papeles de tan alto gramaje. Por eso es que yo empecé ya a utilizar para estos videos del gramaje tan bajito, porque me gustó mucho que no absorbiera tanto el pigmento y las ilustraciones salen con más color, no salen tan desaturadas, y eso me gusta mucho. Eso es empezando de más o menos qué es lo que te recomiendo. También hay pinceles especiales para acuarela. Muchas veces tratamos de usar pinceles de estos duros, pero al momento de usar esos pinceles duros, lo que tienen los pinceles de acuarelas es que absorben agua, absorben más agua. Y eso te ayuda mucho a controlar la pigmentación y te ayuda mucho a controlar qué tan suave o qué tan fuerte quieres el color. Entonces, bueno, agregando más agua o agregando menos, pero esto te ayuda mucho porque absorbe agua los pinceles. Pero si tú usas pinceles duros, que son como más, como decir, como para wash o para acrílico, obviamente va a ser diferente. De hecho, hace poco me compré unos pinceles cuadrados, porque me gusta mucho usar pinceles cuadrados también, pero estaban muy duros y no eran para acuarela, eran más genéricos. Entonces no me funcionaron como yo quería. Era muy difícil, que se secaba luego. Para que me entiendan, se secaba luego. Como no absorbía tanta agua, tenía que estar remoje el pincel. Entonces sí te recomiendo de que busques pinceles especiales para acuarela. No, vienen en paquetes. Yo me los compré en Amazon y no están caros. No están caros y te duran un montón. Se los aseguro, yo tengo años con esos pinceles. Debo de aclarar que todos los materiales que yo tengo no son caros. Es que muchas veces creo que cuando ven a un youtuber o a una persona ilustrando con acuarelas, piensan que muchas veces son caros. Y sí, a veces sí son caros, pero también muchas veces no lo son. Que desde el principio que empezaron a usar acuarelas, esas personas tienen esas acuarelas y les funcionan. O sea, ¿por qué? Porque las empiezan a saber a manejar. Las empiezan a manejar bien y ya tienen como callo con esas acuarelas. Entonces, tampoco crean que con materiales caros, con acuarelas caras, se puede hacer un bonito acabado. No. Simplemente es cuestión de que le agarres ritmo a tus acuarelas. Y ahora sí, pasando a mi proceso de acuarela, yo lo que primero hago es obviamente hacer el dibujo. Usualmente no hago line art, hago solo boceto, pero este video es la excepción. No estoy muy segura, es que a veces se corre la tinta, pero los como rotuladores, estilógrafos, no sé si son rotuladores de la marca Microbin o algo así, son especiales, o la de la marca Sakura, son especiales para este tipo de trabajos, porque es de secado rápido y no se corre la tinta con el agua. Pero esos sí están caritos. A mí me los regalaron y dije, no manches, está bien chido. Pero usualmente lo hago puro boceto, porque así también tengo más control de la acuarela. ¿Por qué? Porque a veces me siento como un poquito limitada por el line art, porque a veces
el agua se te puede descontrolar un poco o las manchas se pueden salir poquito, entonces ya con el line art se ve que te saliste de la raya, ¿sabes? Y si eres una persona quizá un poquito perfeccionista, no te va a gustar. No te va a gustar. Entonces, usualmente por eso no lo hago hasta el final. ¿Por qué? Porque así ya tengo determinadas las formas y ya al final con el liner nada más le doy el último toque. Nada más le doy más forma, se podría decir. Y a veces el liner lo hago con colores, no lo hago con el rotulador negro, porque a veces siento que se ve más apagado el dibujo. Pero eso depende de cada quien, del estilo de cada quien. También si quieres hacer primero el liner y después las acuarelas, pues sí te recomiendo que te compres estos rotuladores. Sí valen mucho la pena. Si eres de las personas que les gusta mucho, mucho, mucho hacer liner y que eso es su fuerte y se quieren adentrar en esto de acuarela, pues te recomiendo que te compres esa marca. Yo creo que se los voy a estar dejando aquí en la descripción para que vean más o menos qué tipo de rotuladores son. Pues bueno, siguiendo con mi proceso, lo que hago es de que ya teniendo pues la forma del boceto y todo, que ya tengo más o menos planeado qué es lo que quiero hacer usualmente, pues para estos videos hago fanarts, que los disfruto mucho, pero si es una obra ya más original, más personal, pues sí tienes que estar probando como colores y eso. Ya después de que tengo el boceto, empiezo con un color base para, a lo mejor, para todo personaje. No para fondo, sino para personaje. Por ejemplo, si quiero que mi personaje sea cálido, que usualmente me gusta mucho pintar con colores cálidos, le pongo una capa color naranja, rosita, rojito, no sé, cafecita, dependiendo, pero usualmente es naranja, para que me facilite un poquito más también la piel, para que no se me haga raro. Y aparte no le pongo tanto pigmento, o sea, trato de que sea mucha agua y poco pigmento para que esta se haga nada más una capa muy, muy transparente. Eso es lo primero que hago, dejo que se seque, bueno, más o menos dejo que se seque, no dejo que se seque completamente, sino que todavía, aún estando un poquito húmedo, empiezo a combinar colores. Y aquí es donde como empieza la magia, se podría decir, no de mi proceso, sino que siento que de la acuarela, de que, por ejemplo, quiero hacer el cabello, primero empiezo con colores bajitos. Siempre en la acuarela vas a empezar con los colores más bajitos, como de luz y eso, y hasta el último pones sombras. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer, en este caso que hice el cabello de Howl, pues empiezas con un color que te puede ayudar como para las luces. Por ejemplo, si yo quisiera luces amarillas, entonces primero pinto el cabello del personaje de color amarillo, pero mientras está húmedo le pongo, si el cabello es azul, le pongo azul y nada más dejo partes que sean de color amarillo. ¿Para qué? Para que yo me esté guiando poco a poco donde van a ir las luces. No sé si me da a entender, pero como dije, húmedo con húmedo es cuando más se facilitan las cosas para al menos combinar colores y ya después cuando esté seco le puedas dar más detalle, lo puedas renderear. Entonces eso es lo primero que hago. Bueno, lo segundo que hago es la capa base y después empiezo a combinar colores con las luces que me gustaría y combinando como más o menos el color del cabello, el color de la camisa, el color de los pantalones, el color de la piel, para que se vaya uniendo uniformemente, para que no se vea tan plano. Ya que esto está un poquito seco, a veces lo que hago mientras está secando, por eso me gusta hacer muchos dibujos en el mismo plano, lo que a mí me gusta es estar haciendo como pintando varias partes al mismo tiempo para que se vayan sacando mientras yo esté pintando lo demás. Y ya que esté más o menos seco también, más seco que húmedo, empiezo ahora sí a meter sombras. Poco a poco empiezo a meter sombras. Yo para que un color se haga más oscuro utilizo su color complementario. Entonces, si tengo un color amarillo, ese trato de tener la misma tonalidad que usé en del color amarillo,
y le voy agregando un poco, no sé, un poquito de azul y poco a poco azul hasta llegar a un tono que más o menos me convenza. También algo muy importante que yo hago que no me puede faltar es un papelito para probar los colores, porque a veces lo podemos ver de una forma en la paleta y luego ya al pintarlo decimos, chin, está muy oscuro, o está muy rojo, o está muy azul. Entonces, para que no haya pierde, tengan una hojita a un lado. Esa se va a convertir en su mejor amiga. Esa hojita para mí es mi mejor amiga al momento de la acuarela. Ese y el trapo, pero ahorita hablamos del trapo. Yo antes de pintar, como que trato de darle el color, más o menos como combinando por aquí, combinando por acá, y ya que más o menos siento que tengo el color para la sombra, que es más difícil de quitar la sombra, lo pinto así en mi hojita, veo que más o menos sí se acerca, que es lo que quiero, y ahora sí empiezo a pintar. Ahora, para agregar las sombras, ahora sí, yo sí utilizo seco con seco. Espero a que se sequen los colores que ya apliqué y ya que esté seco, aplico otra capa. Y ya que esté seco, aplico otra capa. ¿Por qué? Porque mientras tú más le echas agua y le echas agua y le echas agua, estos colores, como dije al principio, se van a combinar. Y ahora ya no queremos que se combinen, queremos ir rendereando el dibujo para que se vaya saturando de color, para que vaya agarrando un poquito más de tonalidad. ¿Y cómo hacemos eso? Esperando a que se seque. Al estar seco, tú puedes ir dándole forma con pinceladas en las sombras y luego se seca, se va a despigmentar poquito y luego le vuelves a dar pinceladas y vuelves a pintar hasta, y así varias capas hasta que llegues a tu resultado final. Eso más o menos es mi proceso. También lo que uso mucho es el trapo. El trapo, cuando estás en un papel que no tiene tanto gramaje, obviamente no se va a absorber tanto o tan rápido. Se va a tardar en absorber. Entonces, si tienes exceso de agua, el trapo también va a ser uno de tus mejores amigos. Quítale el exceso de agua y velo aplicando poco a poco. Si tú quieres un resultado con mucha agua, adelante, no hay problema. No necesitas tanto el trapo. Pero cuando estés rendereando, te va a ayudar mucho el trapo. ¿Por qué? Porque a veces los pinceles de acuarela, como si agarran mucha agua, ya cuando estés casi en el final del proceso, necesitas que sea más pigmento que agua. Entonces a veces se te puede pasar de agua, con el trapo lo absorbe y ya hasta que le quite la suficiente agua que tú crees, ahora sí le sigues dando y le sigues dando. Sí, yo pienso que mis mejores amigos son el trapo y la hojita para probar los colores. Eso es más o menos mi proceso de acuarela. De hecho, en todo el video lo van a estar viendo cómo es que voy aplicando los colores poco a poco. Pero primero, por ejemplo, el castillo primero se ve así como súper, o se veía súper opaco y que no tenía nada que ver los colores, ¿verdad? Pero ya después, justamente como yo trato de usar colores que me ayuden con la luz, le voy agregando más pigmento, más sombras, y voy dejando como estos huecos que sirven para la luz. Pero al principio todo lo hago húmedo con seco, que es cuando le doy la primera capa, y ya después utilizo húmedo con húmedo. Primero aplico un color así con mucha agua y dentro de esa misma agua le aplico otro color para que se combinen estos. Y ya que tengo todas las partes como me gustaría combinadas con esos colores de húmedo con mucha agua, ahora sí empiezo a dejar que se seque bien seco y aplicar una capa. Seco y aplicar otra capa. La verdad es que no sé si me estoy explicando bien. De todos modos, díganme. Díganme si me expliqué bien. Pues por el momento ahorita llevamos el increíble castillo vagabundo. Para la siguiente parte vamos a pintar a Howl y a Sophie, ambas escenas que tengo ahí, a Calcifer y pues al niño que también aparece aquí en esta película, que ya se me olvidó el nombre. Chingado. Pero bueno, de todos modos, díganme qué me hizo falta explicar, si necesitan que lo explique de una manera un poquito
quizá más visual, o denme recomendaciones, que yo también soy nueva en esto. Y pues nada, nos vemos hasta el siguiente video. Aquí abajo coméntame si quieres que en el siguiente video resuelva algunas dudas al ver este video. Ok, pues bueno, compártelo con tus amigos. Me encuentras en mis redes sociales como Aerin Chao, como lo encuentras también en este canal. Nada más utilizo Instagram, TikTok y Facebook. Ahí subo otro tipo de contenido. También hago dibujo digital, hago reels, etcétera, etcétera. Cuento un poquito más sobre mi vida, entonces ahí me pueden encontrar. Y pues nos vemos. Gracias por ver este video. Los quiero. Chao.